Buenas noches, América. La justicia estadounidense ordenó hoy a la Casa Blanca devolver la acreditación al periodista Jim Acosta, al menos hasta que el juicio sobre esta cuestión finalice. El juez, que todavía no ha dicho la última palabra, se pone, frente a la duda, del lado del periodismo. El juicio podría retrasarse varios meses y no sería de extrañar que, a pesar del ruido generado, en el que Trump, por cierto, se mueve como pez en el agua, ambas partes llegaran a un acuerdo extrajudicial y todo quedara en eso, en ruido, para que no se haya hablado de otra cosa. La respuesta de la Casa Blanca ha sido inmediata. Acosta ya tiene en su poder el pase y puede volver a trabajar. Pero la administración Trump ha aprovechado el momento para advertir que desarrollará reglas para asegurar que haya decoro entre los reporteros y orden en las ruedas de prensa. El decoro es el honor, el respeto o la reverencia que se debe a una persona por su dignidad, la del presidente en este caso. Pero su dignidad del presidente debe tenerla y ejercerla. Quiero decir que también el presidente debe comportarse con dignidad, y descalificando a periodistas que le incomodan con insultos o desprecio a los medios que no le agradan no es la mejor manera de defenderla. Y el orden también es deseable porque a todos beneficia. A los reporteros para preguntar y hacer la labor de control al poder, y al político, al presidente en este caso, para poder explicarse. Lo que pasa es que no aceptamos la mayor. No es cierto que en las ruedas de prensa de la Casa Blanca haga falta más orden. Lo ha habido en general y lo hay, a pesar del momento tenso por el que pasa la relación de los medios con esta administración. Pedir orden no puede ser ahora una excusa para limitar o restringir el legítimo y necesario trabajo de los periodistas. Normas que limiten repreguntar o buscar respuestas legítimas sería peor que quitar una credencial a un periodista. En la Casa Blanca trabajan decenas de periodistas que tienen que poder seguir haciendo su trabajo en beneficio de todos los ciudadanos. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos, y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para poner algunas notas, algunos pies de página a algunas de las noticias de la jornada. Noticias como esta, la de los datos de aprehensiones, de detenciones en la frontera sur de Estados Unidos por parte de la patrulla fronteriza. Nos las ha compartido el Departamento de Seguridad Nacional, y que revelan que el pasado mes de octubre se detuvieron a más de 60.000 personas. Esas son las cifras. Es la cifra más alta en los últimos 12 meses y es la segunda más alta de un mes de octubre en 5 años. Saludamos a Carlos Díaz, es portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Señor Díaz, buenas noches. ¿Que aumenten las detenciones quiere decir que están llegando más migrantes a esa frontera sur? Estamos viendo que el número de incremento de las personas que están llegando a la frontera de Estados Unidos y México ha incrementado, y específicamente el grupo que más ha incrementado es el grupo de familias. Y cuando decimos familias estamos hablando de un padre, su madre, con niños menores de 18 años o un guardián legal. ¿Cuál es el perfil de las personas detenidas? Estas personas que estamos viendo, la mayoría vienen de países de Centroamérica. Estamos viendo un incremento de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador que están dejando sus países para venir a los Estados Unidos. Lo decíamos al principio, esta es una cifra la más alta en un mes completo en los últimos 12 meses. El año fiscal anterior se detuvieron más de 500.000 de personas y ahora 60.000 solo en octubre. ¿Qué proceso enfrentan estos detenidos? Esperamos que cuando estas personas lleguen lo hagan de manera pacífica y que vengan por los puertos de entrada que están destinados para personas que necesiten reclamar asilo, así hacerlo de la manera legal. Entrando a los Estados Unidos por otras vías que no sean por los puertos de entrada va a ser ilegal. El presidente Trump la semana pasada firmó una regla interina en la cual inhabilita personas que vienen a los Estados Unidos de manera ilegal para pedir asilo. Las respuestas de Carlos Díaz, el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. Señor Díaz, gracias por haber estado con nosotros. Otros temas de la actualidad lo han visto en nuestros informativos. Un juez ha fallado a favor de la libertad de expresión. Le ha dicho a la administración Trump y a los 5 funcionarios a los que denunció la cadena CNN que le devuelvan la credencial de prensa para hacer su trabajo al periodista de este canal internacional de noticias.
La Casa Blanca ha respondido inmediatamente que sí, que lo va a hacer, pero dice la Casa Blanca que va a desarrollar una serie de normas y va a pedir que haya decoro entre los reporteros y orden en las ruedas de prensa. Luis Botero es el vicepresidente adjunto del proyecto Impacto y Nuevas Iniciativas del Centro Internacional de Periodistas. Señor Botero, buenas noches. ¿Qué tenemos que entender por decoro y orden? Bueno, el decoro, recuerda que el decoro es el ambiente, no solamente es el decoro de una persona, también tiene que haber el decoro, o sea, la forma de preguntar, pero también está en la forma en que se contestan las preguntas. Entonces, cuando hablamos de decoro, presumo que aquí la Casa Blanca habla del orden que debe existir, pero el orden se da no solamente en la pregunta, también se da en la respuesta, porque si se hace alguna pregunta pero se contesta negativamente o de una manera grosera, también se está faltando al orden y al decoro. Si bien la decisión ha sido aplaudida por organizaciones de apoyo a los medios y la decena de organizaciones que han apoyado públicamente a CNN, la decisión del juez es temporal. ¿Es una victoria para la Casa Blanca? Bueno, yo lo que veo esto es como una victoria parcial, pero al mismo tiempo de gran significado. Yo creo que estas decisiones sin precedentes, porque es la primera vez que a un periodista se le retira las credenciales, el hard pass como se le conoce de la Casa Blanca. Y yo creo que es una primera instancia. Yo soy un poco escéptico en tratar de llamar que es una victoria. Yo creo que más bien es un primer paso hacia la dirección correcta. Y yo creo que con lo que la unión de más de 12 medios de comunicación que también están sometiendo su opinión al juez, yo creo que esto va a ser al final va a ser una victoria. Pero este es solamente un primer paso. Las explicaciones de Luis Botelo, del Centro Internacional de Periodistas. Señor Botelo, gracias por haber estado con nosotros. Otras noticias de la actualidad pasan por un nombre propio, Julian Assange, sí, el fundador de Wikileaks, ciudadano australiano que consiguió la nacionalidad ecuatoriana, que está refugiado porque pidió asilo en la Embajada de Ecuador en Londres. Pues bien, hemos sabido en las últimas horas que el gobierno de Estados Unidos ha presentado o está preparando cargos contra Julian Assange por el trabajo que hizo de difusión de contenido, de información a través de la página web de Wikileaks. ¿Cómo lo hemos sabido? Por este mensaje de Twitter. Esta es la cuenta de un profesor de la Universidad George Washington, en el que el profesor estaba leyendo un documento que hacía referencia a otro caso que nada tenía que ver con Wikileaks, y este profesor se dio cuenta de que había una referencia velada al caso de Julian Assange, en el que decía que era mejor mantener bajo secreto la acusación contra Julian Assange, dice, debido a la sofisticación del acusado y a la publicidad que lo rodea. Recordemos que Julian Assange pues, se enemistó, si se puede decir así, con Estados Unidos, particularmente desde el año 2010, cuando se divulgaron una serie de informaciones que eran de propiedad del gobierno de Estados Unidos, y desde entonces el gobierno de Estados Unidos ha estado trabajando para ver qué cargos podía poner sobre la mesa frente a un juez en su contra. Cargos por conspiración, por robo de propiedad gubernamental o de violación de lo que se conoce como la ley de espionaje. Pero eso es del 2010, han pasado 8 años. Stephen Donoghue es analista internacional, es socio de McClarty Asociados. Señor Donoghue, buenas noches. ¿Por qué ha tardado tanto Estados Unidos en elaborar y, por lo que vemos, preparar estos cargos en contra de Julian Assange? Bueno, buenas noches, Gustavo, y gracias. No es que se han tardado, y por cierto se ha precipitado el anuncio que se dio a conocer hoy. En el caso legal en los Estados Unidos hay una situación bajo la cual, cuando hay cargos sobre alguien que está prófugo, muchas veces lo mantienen bajo sello, es decir, callado, para que esa persona no sepa que hay cargos pendientes cuando esa persona está en una zona donde lo puedan capturar o detener. Ahí revelan los cargos y se dan a conocer. En este caso, lo que ocurrió fue que por un error por parte del fiscal incluyeron información sobre los cargos contra Assange en un documento sobre otro caso que llegó a una corte sobre el otro caso, y por el error de haber incluido información sobre Assange sabe que hay cargos pendientes sobre el señor.
La plataforma de Julian Assange, Wikileaks, está siendo investigada por su rol en lo que se conoce como la trama rusa. ¿La presentación de cargos afecta de alguna manera a esa investigación de la injerencia rusa en las últimas elecciones que lidera el fiscal Mueller? Bueno, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que en el caso del señor Mueller, el fiscal especial que está investigando la intervención rusa en la elección de los Estados Unidos, claramente el señor Assange y Wikileaks tuvieron parte en revelar documentos y correos electrónicos que eran parte de la campaña de la señora Clinton y de su equipo. Así que parte de esa investigación es tratar de entender si o no hubo coordinación entre los rusos y la campaña estadounidense del señor Trump y Wikileaks. La opinión de Stephen Donoghue, es analista internacional, es socio de McClarty y Asociados. Señor Donoghue, un placer como siempre tenerle en Poder Latino esta noche. Otras dos noticias antes de terminar que nos han llamado la atención. Una, miren estas fotografías. Son las de el juego de Navidad, construir un muro. Lo está promoviendo una empresa que distribuye o vende juegos y regalos para conservadores en Estados Unidos. Es una caja que contiene 101 piezas, vale $30 e incluye una figura con la gorra de Make America Great Again, volver a hacer Estados Unidos grande de nuevo, del presidente Donald Trump. Está pensado el regalo para los niños de 5 años y la empresa lo promociona con textos como estos. Una multitud de 10.000 migrantes centroamericanos está marchando a través de México y dirigiéndose hacia El Paso, Texas. Los agentes fronterizos mexicanos intentaron detenerlos en la frontera mexicana, pero sin éxito. El muro debe ser construido. El muro mantendrá a Estados Unidos a salvo y fuerte. Un mensaje ciertamente muy político. Nos preguntamos si ese juego está más pensado para niños o para padres que quieren ver a sus hijos jugando con este tipo de juegos. Y una obra de arte que nos gusta. Es esa pintura que están viendo en sus pantallas, es la obra de David Hockney, Portrait of an Artist, Pulled with Two Figures, un autorretrato de la piscina con dos figuras. Es del año 72, acaba de ser subastada en Nueva York por la cifra récord de más de $90 millones. Nunca antes se había pagado por una obra de un artista vivo en una subasta. $90 millones. Lo que nos hemos encontrado es que en los últimos años la venta de obras de arte contemporáneo ha aumentado solo en el 2017, según la casa de subastas Sotheby's. Las ventas ascendieron a $1.600 millones, lo que representa un incremento del 22%. Quien tuviera $90 millones para invertir en una obra, ¿no? Ya regresamos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy. Saben que Ecuador, con el gobierno de Lenín Moreno, final de Rafael Correa y la llegada del gobierno de Lenín Moreno, está reconstruyendo todavía esas relaciones con Estados Unidos, y una de las áreas es la del comercio. Hay una comisión bilateral que desde el 2009 no se reunía y el nuevo gobierno la ha recuperado, le ha sacado el polvo. El ministro que está al frente del área de comercio es Pablo Campana, nos acompaña en esta visita que está haciendo a Washington. Ministro Campana, gracias por estar con nosotros, bienvenido, buenas noches. Gracias, Gustavo, buenas noches, gracias por la invitación. La sacada del polvo de la comisión, ¿cómo va? Muy importante, reactivar el TIC significa este mecanismo bilateral para refrescar la relación con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial en el mundo. En los últimos 11 años, el 40% de las exportaciones petrolera y no petrolera fueron a los Estados Unidos. ¿Cómo no fortalecer relaciones? Y por eso estamos acá. Y eso que el gobierno de Rafael Correa no tenía una relación, digamos, buena con Estados Unidos. Tampoco con la Alianza del Pacífico y con los principales socios estratégicos. Yo creo que el cambio que le ha dado la administración del presidente Lenín Moreno es muy positiva. El Ecuador definitivamente está atravesando un cambio favorable para los 17 millones de ecuatorianos.
y pues estamos acercándonos a lo que son nuestros principales socios comerciales. Hablando de los Estados Unidos, muy importante llevar adelante este fortalecimiento de relaciones, no solamente comercial, sino a nivel de inversiones también, en lo que es la Alianza del Pacífico, con los distintos países que forman parte como miembros en pleno. Ya hemos hecho nuestra solicitud formal para ser miembro asociado de la Alianza del Pacífico. ¿Qué coste, qué precio está pagando Ecuador por las políticas de Rafael Correa? Es una muy buena pregunta. Muchos hablan de la gran cantidad de obra que se hizo en el pasado, en aquella administración. Pero yo te podría decir que esa obra nos ha dejado también un alto endeudamiento, un déficit fiscal que hemos tenido que luchar este año. Empezamos con una proyección del 8.3%. Haciendo los ajustes del caso, estamos reduciendo a 3.7, 3.8% de déficit fiscal. ¿Qué es lo que hemos hecho? Recibimos un Estado inflado con 40 ministerios, ahora tenemos 20 ministerios. Estamos buscando eficiencias, no solamente en el uso de los recursos, sino en la respuesta inmediata al ciudadano, tratando de facilitar la vida en el doing business, mejorando algunos aspectos relacionados a la tramitología. En fin, yo creo que oportunidades de mejora hemos encontrado y tenemos que seguir trabajando ya que esto no para. ¿Y usted cree que los ecuatorianos están notando esa diferencia? Yo pienso que sí, el nivel de popularidad del señor presidente de la República... Pero son dos cosas distintas, la popularidad y el beneficio que tienen los... Bueno, los ecuatorianos están conscientes de que un modelo de crecimiento tiene que ser apalancado en el sector productivo, en el sector privado, quien es el que genera el 90% de la fuente de empleo. Lo que tenemos que hacer desde el sector público es brindar políticas públicas para brindar competitividad y atraer inversiones al Ecuador. Y eso es lo que estamos haciendo. La ley de fomento productivo se acaba de aprobar el día 21 de agosto. Es una ley muy potente que brinda seguridad jurídica, arbitrajes internacionales e incentivos tributarios que van desde 8 a 20 años de no exoneración de impuesto a la renta, así como otros impuestos como el de salida de divisas que lo eliminan las nuevas inversiones. ¿Qué les está pidiendo Estados Unidos en esa negociación? Bueno, Estados Unidos... siempre, pues, como por potencia, como país desarrollado, tiene su requerimiento, especialmente en lo que es propiedad intelectual, en lo que es acceso a productos que pueden ser sensibles en algunos países, en el caso del Ecuador, el tema de agricultura. Pero lo que hoy día hemos hecho es una reactivación del TIC. Este es un proceso que va a tomar tiempo, que se van a tratar algunos aspectos que pueden ser sensibles de lado y lado e ir fortaleciendo relaciones para lograr quick wins en el camino también para ambos países. ¿Están condicionando en algún aspecto la carta de Julian Assange, el fundador de Wikileaks? Hoy está asilado en la Embajada del Ecuador en Londres, en esas relaciones que tiene el gobierno de Lenín Moreno con el de la administración de Donald Trump. No se ha condicionado absolutamente nada. Hemos tratado básicamente temas relacionados al comercio, a las inversiones, a propiedad intelectual, en fin, temas relacionados propiamente a comercio y a fortalecer relaciones. Fíjense que en los últimos 4 años, desde el 2014, hemos decrecido exportaciones de Ecuador a Estados Unidos un 25% y Estados Unidos ha decrecido exportaciones al Ecuador un 39%. ¿Qué quiere decir? Que nos tenemos que enfocar en darle competitividad al sector productivo, al sector exportador, y ese es el enfoque que le hemos dado a esta reunión. La viceministra Vicuña, que estuvo en España recientemente, concedió una entrevista al periódico El País y dijo que Julian Assange había sido ingrato por presentar una demanda contra el gobierno ecuatoriano, quien le había dado asilo en los últimos años. ¿Usted cree que Assange ha sido ingrato? Pienso que ha emitido declaraciones totalmente fuera de tono y de casilla, que ha sido hasta ofensivo con el Ecuador, que le ha abierto las puertas durante más de 6 años, y es un tema que Cancillería lo está tratando directamente. ¿Ofensivo por qué? Por las palabras que se ha referido contra el Ecuador. Yo creo que es un tema que ha causado mucha molestia, pero Cancillería está siguiendo el debido proceso en lo que respecta a la mantención del huésped en la embajada. ¿Qué tendría que hacer el gobierno de Ecuador? Bueno, no te podría decir, ya que no manejo directamente ese caso. Es un tema muy sensible que lo maneja directamente Cancillería con el señor Presidente de la República. Por lo tanto, pues yo me enfoco básicamente a lo que es producción, comercio exterior, inversiones, pesca y demás. El gobierno de Lenín Moreno ha decidido salir del ALBA. ¿No les interesa el ALBA? Es condición, o sea, estar en el ALBA implica no estar en otros foros comerciales, no suma, por decirlo de otra manera. En los últimos años que formamos parte del ALBA, el Ecuador no logró los resultados que esperaba. ¿Qué es lo que estamos buscando con la Alianza del Pacífico? Integración, fortalecimiento de relaciones comerciales, inversiones, cooperación.
enfocarnos en aspectos propositivos, seguir adelante en la vía de una integración real. ALBA no nos aportó absolutamente ¿Está condicionada nada. la entrada de Ecuador en la Alianza del Pacífico a la salida del ALBA? No tiene absolutamente nada que ver. Es un tema, una decisión del gobierno nacional y de la oposición del presidente, el hecho de dar un paso al costado del ALBA, ya que no significó nada para el Ecuador en términos, como les digo, en términos de dinamismo comercial, de inversiones, de integración. Pienso que era más que todo un mecanismo de carácter ideológico político que más afectó que benefició. Impulsado el ALBA por gobiernos de centro-izquierda o de izquierda en América Latina. Esos gobiernos, como el de Venezuela, han generado crisis humanitaria, reconocidas por muchos gobiernos, la llegada del Ecuador de más de 1 millón de venezolanos. ¿Qué impacto tiene eso en la economía ecuatoriana? Efectivamente, ha ingresado a Ecuador alrededor de 1 millón de venezolanos, de los cuales 280.000 permanecen en el Ecuador y el resto ha seguido su camino hacia países del sur, como Perú y Chile. Nosotros estamos recibiendo ahora alrededor de 4.000 venezolanos por día. Nuestro país está asumiendo gastos relacionados a la educación, a la salud, a vivienda inclusive. Son gente que viene a pedir refugio, pedir que se les cobije, así como en el pasado hermanos colombianos vinieron al Ecuador, así como gente de Ecuador, propios conciudadanos, viajaron a España, a los Estados Unidos. Yo pienso que por un tema de humanidad y por un tema relacionado a nuestra Constitución, abrimos las puertas a los hermanos venezolanos. ¿Tiene límite esa apertura de puertas? Es un tema que igual lo maneja Cancillería, de hecho se llama Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, pero está dentro de nuestra Constitución y tenemos que apoyar a los hermanos venezolanos que salen de su país a buscar mejores días. ¿Qué impacto tiene en la economía ecuatoriana esa llegada de 1 millón de venezolanos? Pienso que la migración, este pueblo flotante que se está dando en los países latinoamericanos, ya que no es solamente Venezuela, es un tema que realmente hay que ponerle mucho tino, mucho cuidado, ya que puede llegar a afectar las economías, desplazar fuentes de empleo locales, generar delincuencia por falta de oportunidades de trabajo. Y es por eso que se ha creado un grupo de Quito, que se llama el Grupo de Quito, conformado por los cancilleres de la región, en el cual están buscando las mejores alternativas para todos los refugiados. ¿Ha pasado ya en Ecuador esa pérdida de empleo local a favor de los llegados o gastos que generen reacciones por parte de los ecuatorianos que podrían ser incluso tildadas de xenófobas o de racistas? Bueno, definitivamente siempre puede afectar en cuanto a las plazas laborales, definitivamente. Ahora, en Ecuador lo que el gobierno nacional está haciendo es promoviendo leyes para generar más puestos de empleo en el sector privado. De hecho, como le decía inicialmente, la ley de fomento productivo, el hecho de no tener impuestos a las nuevas inversiones hasta 20 años, en un marco legal sólido que brinde confianza, previsibilidad, definitivamente va a dinamizar la economía y va a generar nuevas fuentes de empleo. Eso es lo que tenemos que hacer y yo creo que es el camino correcto que tomó el presidente Lenín Moreno. ¿Qué le dicen los ecuatorianos, y con esto termino, que no lo ven con ese optimismo con el que usted nos lo está explicando? Que sienten que la llegada de venezolanos es una amenaza para su bienestar, para sus puestos de trabajo, para sus oportunidades. Bueno, es entendible la posición de los ecuatorianos, porque cuando hablamos de fuentes de empleo, genera sustentación a los distintos hogares de los ecuatorianos, pero yo les invito siempre a reflexionar. Cuando Ecuador ha buscado olas migratorias ante otros países, tanto España como Estados Unidos nos han abierto las puertas y tenemos una buena cantidad de ecuatorianos que viven en el exterior dando muy buenos resultados. Colombianos, alrededor de 400.000 colombianos visitaron Ecuador, se quedaron en Ecuador y ahora son generadores de empleo. Hay emprendedores, hay grandes empresarios y Ecuador tiene que pensar en hacer lo suyo, en confiar en el país, en retornar capitales, en invertir en el Ecuador. Las condiciones del país han cambiado tremendamente y eso es reconocido a nivel internacional. El combate a la corrupción, la transparencia, el manejo de cuentas fiscales, el fomentar a los sectores productivos es altamente positivo y veremos resultados en el corto plazo. Es las opiniones, las esperanzas del ministro de Comercio Exterior de Ecuador, el señor Pablo Campana. Señor Campana, gracias por estar con nosotros esta noche. Muy amable, gracias a ti, Gustavo. Feliz fin de semana. ¿Y ustedes qué opinan? Ecuatorianos que nos ven, @PoderLatinoNTN. Háganos llegar sus puntos de vista. Ya regresamos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para nuestro debate, nuestro tiempo de conversación. Hoy sobre dos temas de actualidad, por eso hemos querido invitar a Joan Kelley.
Ella es abogada, analista político y varios temas de la actualidad le competen y queremos entenderlos un poquito mejor. Joana, buenas noches, bienvenida a Poder Latino. Buenas noches, gracias por la invitación. Conocíamos esos datos que conversábamos con el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de la llegada de migrantes. Dicho de otra manera, el dato particularmente es de las aprehensiones, es decir, de las detenciones por parte de la patrulla fronteriza de personas que llegan a la frontera y son calificadas de inadmisibles en Estados Unidos. La cifra, lo decíamos, es la más alta del último año, de los últimos 12 meses, y la segunda más alta del mes de octubre, de un mes de octubre, en los últimos 5 años. ¿Qué te dicen estas cifras? El portavoz nos decía, confirman que están llegando y que están llegando más migrantes. Bueno, no es la primera vez que tenemos un fenómeno como esto, no es la primera vez que tenemos unas cifras tan altas. En el verano del 2014 tuvimos cifras muy parecidas, inclusive fueron más altas, entre 68.000 a 66.000 por mes, y eso pasó durante la crisis humanitaria en mayo y en junio del 2014. Sí. En esa época los números eran un poco más divididos, veíamos más menores de edad solos, y menos grupos familiares. Hoy día yo creo que las cifras están más variadas, tenemos grupos familiares, mamás, papás, hermanos, hijos y también menores de edad solos, pero es un poco diferente. Yo creo que es una muestra de lo que está pasando en Centroamérica y la violencia que en este momento está sufriendo los países centroamericanos como Honduras, Guatemala y El Salvador. Y a pesar de la dureza de nuestras políticas migratorias con este gobierno, vemos que no cambian las cifras. O sea, en el 2014 teníamos a Obama y las cifras eran iguales. Hoy día tenemos a Donald Trump y con unas políticas muy fuertes, unas políticas inclusive de criminalizar la entrada de indocumentados, y aún así siguen creciendo. Y yo creo que van a crecer mientras la violencia continúa en Centroamérica. Estas cifras van a crecer. Y la corrupción, es que yo pienso que uno también de los problemas más graves es la corrupción que hay en Centroamérica. Cuando uno ve estas cifras, es cierto, son similares. En el 2014, como decías, en mayo y junio se llegaron a picos de 66.000 y 68.000 detenciones. Sí. No quiere decir que lleguen más, que solo lleguen estos, llegan más, pero estos son los datos de detenciones. 60.000 personas. Un estadio de fútbol es exactamente eso. Un estadio de fútbol medio puede haber de 30 a 35.000. El estadio del Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, que es como un referente en el mundo del fútbol, tiene 100.000. 60.000 es una entrada media de un partido de la Liga. Para que la gente se pueda hacer una idea, todas esas personas en un solo mes llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Es alarmante. Es alarmante. Es alarmante, obviamente, desde todo punto de vista. Es alarmante porque no sabemos qué podemos hacer, no sabemos cómo hacer un mejor control, cómo poderles ofrecer la ayuda que necesitan. Es una crisis humanitaria, y lo que me da tristeza. Hace 4 años yo trabajaba en una ONG, en una non-profit en Carolina del Norte, donde estábamos atendiendo esta crisis humanitaria, las familias y los niños que llegaban a Carolina del Norte. Y como gobierno y como sociedad no hemos aprendido cómo manejar esta crisis, porque después de 4 años de tener tal vez no cifras tan altas, pero muy parecidas, si revisamos los números después del verano del 2014, tenemos números muy, muy similares, entre los 50.000 a los 40.000, sí, en algunos meses bajaron a 30.000, pero no ha cambiado mucho la situación. Todavía tenemos congestionadas las cortes, el sistema migratorio no da abasto. El presidente Trump dice que esta llegada de migrantes es una invasión. Viendo las cifras, realmente están llegando en masa, en grandes cantidades, porque esto solo es un mes, el mes de octubre, pero en septiembre fueron 50.000, en agosto 46.000, en julio 40.000, en junio 40.000, 51.000, y así nos vamos para atrás y no bajan, o sea, siempre están por encima, alrededor de los 40.000 y por encima. ¿Puede tener razón el presidente Trump cuando dice que esto es una invasión? Bueno, yo no le llamaría invasión, porque es que la palabra tiene un significado muy amplio, un significado violento. Yo no creo que ellos estén llegando a los Estados Unidos a cambiar la cultura, a conquistarnos, a quitarnos lo que tenemos. Están llegando a los Estados Unidos buscando refugio, buscando protección, porque existe una crisis humanitaria.
más que una invasión, yo le llamaría por su nombre. Es una crisis humanitaria donde no solo Estados Unidos debe enfrentarla, pero los países y las organizaciones internacionales, la ONU, la OEA, deberían estar haciendo presencia, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, y mirar qué posibles soluciones o políticas de desarrollo internacional se pueden aplicar a esta crisis en Centroamérica, que, como decía, algo tiene que ver con la parte de seguridad, con la violencia de las maras, de los carteles de droga de México, Colombia, que están utilizando el tráfico de humanos, el de drogas, el de armas, etcétera. Es un tema internacional. Yo no creo que es un tema simplemente doméstico de Estados Unidos. ¿Qué perfil tienen estos migrantes que están llegando? Lo escuchábamos antes, dicen, la mayoría son familias. Familias desde el papel, a la hora de describirlo. Usted ha trabajado directamente con ellos. Una cosa es decir que es una familia y la otra es cómo es esa familia, cómo son. Bueno, ¿cómo son en qué sentido? ¿Cómo son en su estructura familiar, en su pasado? ¿Huyen de la violencia? ¿Los niños están escolarizados? ¿Tienen educación para el nivel de edad que tienen? ¿Tienen habilidades los padres como para integrarse en un sistema productivo o en un trabajo? ¿Qué tipo de trabajo pueden hacer? ¿Cómo son esos migrantes? Bueno, mira, la situación de Centroamérica es una situación grave. Entonces, si vamos a hablar de educación, pues obviamente no vamos a tener una sociedad o un grupo de migrantes con un alto nivel de educación, porque las personas que tienen un alto nivel de educación, que tienen universidad, que son profesionales o que están económicamente estable o bien, no vienen de esta manera. Unos entran con visa y se quedan, primero que todo, y los que no están migrando a Estados Unidos y se están quedando en sus países, pues tienen condiciones económicas muy favorables que los protegen de la violencia. Las familias que estamos viendo y las personas que están llegando son personas que muchos ni terminaron la primaria, son de recursos económicos bajos, personas que trabajan en el sector agropecuario, en el comercial informal, que tienen sus tiendas de barrio, sus supermercados. Son personas que obviamente no tienen el apoyo de las autoridades, ni el poder, ni la influencia política en sus países para poder buscar una protección y tienen que huir. Obviamente, como en todo, yo me imagino que tienen que haber también personas que son exmiembros de las maras que de pronto dejaron o que están huyendo por su pasado criminal. Me imagino que hay de todo un poquito. Pero la mayoría son familias que no se aguantan más la violencia y la corrupción tan grande que vive Centroamérica y están saliendo. Si le pregunto por las diferencias entre estos que llegan, 60.000 en octubre, 50.000 en septiembre y así para atrás, con los perfiles de los 4.000 de la caravana de inmigrantes, ¿hay similitudes? Sí, yo consideraría que son personas que es el final. O sea, cuando yo me reúno con estas familias y veo fotos, leo las declaraciones, las cicatrices de los sobrevivientes corporales, de las heridas, cómo manejan el tema simple, y no voy a decir que sean unos crímenes simples, pero una típica extorsión de dinero se convierte en un ataque a la vida de las personas. Por lo menos el otro día vi a un niño con una cicatriz en el cuello que fue casi desgollado por las maras simplemente porque le estaban pidiendo plata al papá y no dio la plata a tiempo. O sea, el nivel de violencia, a la falta de humanidad que está llegando la sociedad en Honduras y en El Salvador es increíble. Tanto así que estas son las personas que ya no soportan más esa violencia, que les da miedo mandar al niño a la escuela, a la tienda a comprar la leche porque no saben si regresan, si son violados, si son asesinados, si son secuestrados o simplemente son reclutados de manera forzosa. Hay una cuestión muy particular de la que la señora Kelly es una activista y es en la cuestión del acoso sexual. Sobre todo de las mujeres que son víctimas de este tipo de situaciones. Sí. Hoy se ha producido la presentación de un plan por parte de la secretaria de Educación, la señora Betsy DeVos, que pretende cambiar una norma anterior de la administración anterior del presidente Barack Obama. La norma o el plan que ha presentado la señora DeVos busca ampliar, dicen, los derechos de los acusados de abuso sexual en las universidades del país y producir resultados más confiables.
¿Los resultados que hay ahora no son lo suficientemente confiables? Primera pregunta. Y la segunda, para poner en el mismo saco, ¿no están suficientemente bien defendidos los acusados de abuso sexual? Bueno, yo creo que todavía, ni siquiera con las políticas de la administración de Obama en el tema de protección a las víctimas de abuso sexual en las universidades o en los colegios, todavía no es ni siquiera suficiente para llegar a donde queremos llegar, para proteger a las víctimas. O sea, ¿esto es un retroceso? Es totalmente un retroceso, porque aún tenemos cifras alarmantes, aún tenemos un número de mujeres, de adolescentes que no están reportando por miedo a las represalias o simplemente porque no tienen el apoyo emocional, digámoslo así, para poder entrar a un proceso de reporte, ¿no? Porque no es tan fácil. Y aún hoy día hay mecanismos de protección de identidad, de la manera de que usted puede hacerlo con un sponsor o con un trabajador social o trabajadora social, pero ya con esta nueva propuesta el reporte tiene que ser directo. Con esta nueva propuesta la víctima va a estar enfrente del posible victimario, del posible violador o el abusador, enfrentando cara a cara a esa persona que posiblemente le causó el crimen o cometió el crimen. Cuando hablamos de acoso sexual, tal vez la primera impresión que uno se puede llevar o imaginarse es la de una agresión física que implica un acoso sexual. Pero el mundo, si se puede decir así, el conjunto de comportamientos que se pueden incluir dentro del acoso sexual, no necesariamente todos incluyen el contacto físico, ¿cierto? Totalmente. Hay comportamientos de miradas, de comentarios, que sin llegar a el contacto físico, no digo ya sexual, sino físico, forman parte de esa posibilidad de denunciar ese comportamiento. De todo esto, ¿cuánto hay? Porque usted hablaba de miedo, de falta de ayuda, de acompañamiento. ¿Cuánto hay de falta de conciencia por parte de las víctimas de que ese comportamiento, ese comentario, esa mirada, esa difusión de contenido personal en redes sociales que forma parte de una chiquillada es hoy también parte del acoso sexual de la que las víctimas no son conscientes? Yo creo que a pesar de que la información hoy día está ahí, digamos, uno tiene más acceso a entender la ley o los derechos a que uno tiene, todavía existe ciertos mitos, ¿no? Todavía existe ciertos tabús de si me están diciendo esto, si me están verbalmente acosando. ¿Puede poner ejemplos que nos ayudarán a comprender? Personas que están en una clase, en una oficina. Claro que sí. Aunque puedan ser un poquito delicados, pero creo que ayudan a comprender bien la gravedad de la aceptación de la cultura de acoso o de machismo, si se puede decir así. Yo sé que, por ejemplo, los piropos, como se dice en Colombia, o de pronto qué linda estás, pero muchas veces van más eso es allá. ¿Acoso? Bueno, no hay, obviamente eso puede ser un halago, muchas gracias, pero cuando ya se pasa a comentarios más fuertes relacionados a las partes del cuerpo. Por ejemplo. Como los senos. ¿Ok? O sea, que alguien le diga, oiga, usted tiene unos senos muy grandes. Exactamente. Eso, claramente, eso es acoso sexual. Y hay cierta falta de respeto que yo creo que tenemos que hacer conciencia. Por ejemplo, si soy mujer y tengo atributos físicos de pronto que son predominantes en comparación de otras, no significa que la gente tenga derecho a venir y decírmelo de una manera vulgar o que simplemente me tomen en cuenta por esos atributos que pueda tener en vez a como yo pienso, o lo que yo hago, el tipo de trabajo, que todavía estamos en ese tipo de sociedad. Y yo te cuento, me ha pasado varias veces donde, por ejemplo, he estado en reuniones donde estoy hablando de un tema y veo que el hombre, usualmente el hombre, se pierde en mirándome mis atributos. Y he tenido muchas veces que hacer y lo he hecho, y puede sonar como un chiste, pero es a veces ofensivo, como
O sea, estamos hablando de un tema. Muchas gracias. Me imagino que si está perdido mirándome los senos y no mirándome la cara o escuchando lo que estoy diciendo, pero yo creo que todo tiene como un límite. Y de pronto lo que vemos en que es un chiste, en que es una burla o que de pronto, ay, muchas gracias por pensar que soy bonita, eso puede llegar y evolucionar a un punto de que ya no sea solo la mirada, de que ya no sea el comentario y de que ya sea físico. Y eso es lo que me preocupa de esta nueva propuesta de ley, de regulaciones. Es que de acuerdo a lo que he leído, no todos los actos van a ser investigados, no todos los posibles abusadores, solo lo que sea totalmente criminal o erróneo, como ya el acoso físico, pero se cuestiona la parte del acoso verbal y ya ni siquiera va a ser investigado. Entonces, si no investigamos eso, ¿cómo podemos, y si no sancionamos esa parte verbal, ese posible bullying que se pueda hacer, cómo podemos prevenir el abuso físico, sexual? Falta educación en las generaciones más jóvenes, es decir, en la primaria y en la secundaria, antes de llegar a la universidad. Decía Joe Biden, en una iniciativa que tiene que se llama It's on Us, que el 23,1% de las mujeres en pregrado son objeto de acoso sexual. Mira, yo te voy a contar una historia. A mí a veces me gusta, porque es una manera de volverlo, de que nos pasa a todos, como también en el tema personal. Es que mi hija tiene 13 años, ¿ok? Y un día estaba toda contenta porque un niñito la había buscado por Instagram del colegio para invitarla a salir, ¿ok? Entonces, como buena mamá colombiana, soy de las que leo todo lo que está en Instagram y Facebook. Pobrecita, todo. no tiene intimidad. Nada, Sí. no, eso no existe, hasta después de los 30. Bueno. Entonces, leyendo, este niño le decía... Bueno, decía bobadas de niños, te amo, no sé qué más, y de pronto dice... Bueno, decir te amo no es una bobada. pero escúchame esto, decía... Tú me pones mi pene, tú haces sentir mi pene muy bien. Ok, entonces cuando yo leí eso, obviamente lo primero que se le viene a uno, dije, no, eso no puede ser un niño de allá, eso tal vez es un intruso, alguien se le robó la cuenta de Instagram, tal vez es un depredador sexual, o sea, como mamá, 80,000 cosas se pasan. Bueno, llegamos al tema de que sí era un niño de la escuela, que sí era un niño que le estaba haciendo un bullying cibernético, ¿ok? Había otro tema de conversaciones, pero lo que quiero oír es que hicimos la denuncia, el reporte, se hace todo, le hacen su proceso, eran 2 niños, y en el proceso, ellos tienen las escuelas aquí en Virginia en Fairfax County, tiene algo que se llama un proceso de justicia restaurativa, donde uno se reúne con los padres y los niños y discuten lo que pasó. Entonces, hablando, bueno, ¿usted por qué hizo eso? ¿Usted conocía a mi hija? No. ¿Alguna vez la ha visto? No. ¿Por qué lo hizo? Es que estaba aburrido con mi amigo un domingo y decidimos coger una niña de Instagram y simplemente pretender que nos gustaba. ¿Y por qué el comentario sexual? Porque es que es muy chistoso y porque queríamos avergonzarla y jugar con ella. Y entonces las mamás solo sonreían, son cosas de niños. Entonces cuando uno ve que no se toma en serio, y hablabas de educación a temprana edad, pero no, la sanción es que le quité el celular por un par de semanas para que aprenda que eso está incorrecto. Es que escoger a una niña, cualquiera, para hacer este tipo de comentarios y pretender, eso no es normal. Eso no, y que si no educamos a este niño, ¿qué va a hacer este niño cuando tenga 18 o 20 años? Entonces ella estaba tomada en la universidad, se tomó unos tragos, la acompañé al dormitorio. ¿Quién la manda a estar tomada? Yo tenía ganas de tener sexo y tuve sexo, ¿qué me importaba si ella estaba? Y solo la escogí porque la vi que estaba tambaleando mientras caminaba en el campus. Entonces, si cambiamos este tipo de regulaciones de las escuelas, estamos desprotegiendo a las víctimas, no estamos haciendo, tenemos que investigar todo, porque todo es alarmante para la prevención, digo yo. Las explicaciones de Joanna Kelly, es abogada, analista político, abogada en cuestiones de inmigración, activista en cuestiones o defensa en contra del acoso sexual. Abogada Kelly, gracias por estar con nosotros, por sus explicaciones, con la claridad con la que nos las ha compartido. Con mucho gusto. Gracias. Para preguntarles a ustedes también, ¿qué opinan? @PoderLatinoNTN sobre esta cuestión tan delicada del acoso sexual y sobre todo el comportamiento, la educación a temprana edad.
@PoderLatinoNTN. Ya regresamos. Opiniones como estas, las que hemos encontrado en nuestra cuenta de Twitter, @PoderLatinoNTN. No entiendo cuál es el problema de la izquierda liberal y el Partido Demócrata de no querer aceptar el uso de una identificación a la hora de votar. ¿Será que no quieren que se evite el fraude electoral? Si es tan difícil hacer fraude, entonces, ¿dónde está el racismo? Gracias, Alberto, por vernos y por sus comentarios. El problema no es el racismo. El problema es que haya acceso igual para todos los ciudadanos para que puedan ejercer el derecho al voto. Y hay ciudadanos que mayormente forman parte de minorías que no tienen tanta facilidad para acceder a un documento oficial. Las leyes varían por estados y lo que sería muy bueno es que hubiese una ley que aplicase para todos. Pero eso es difícil. El debate no está en el racismo, sino en el derecho a votar. Un juez en Estados Unidos dictamina contra la Casa Blanca y le ordena restituir la credencial de prensa y acceso al periodista Jim Acosta de CNN, expulsado de la Casa Blanca tras choque con Trump en rueda de prensa postelectoral. Una pequeña victoria del buen periodismo. Gracias, Alberto. Sí, una noticia buena, compartimos su punto de vista. Es una noticia que nos beneficia a todos, a la cadena CNN, pero al periodismo en general. Compartimos su punto de vista. Gracias por vernos. Las opiniones de ustedes, los televidentes, que nos hacen llegar los puntos de vista a través de las redes sociales, nos gusta leerles. @PoderLatinoNTN. Gracias por vernos. Espero que hayan tenido una buena semana, pero les deseamos un mejor fin de semana. Hasta el lunes.